Vamos a seguir ahora con el ejercicio 5, donde en este caso nos van a pedir lo siguiente. Vamos a tener que encontrar en cada caso una función lineal con las características que nos piden, digamos, en cada uno de los incisos, ¿sí? Antes que nada, tenemos que recordar un poco de qué se trata o cuál es la característica especial que tienen las funciones lineales. Por ejemplo, en este caso las funciones lineales generalmente van a ser de la siguiente forma. I, que es la variable independiente, va a ser el resultado de multiplicar un número, que es una constante, que es una pendiente, ¿sí?, por x, y sumarle otro determinado número b, que es la ordenada del origen, ¿sí? Esto sería la idea. Entonces vamos a ver quién es quién. Piensen siempre que las funciones trabajan como si fueran máquinas. Este concepto a lo mejor es un poco repetitivo, pero nunca está de más recordarlo en estos casos porque así uno sabe más o menos a qué tiene que apuntar con cada una de las funciones. Entonces, básicamente nosotros tomamos un número, que en este caso es la letra x, ¿sí?, que puede ser, les digo, un número cualquiera. Vamos a hacer una cuenta con él, que en este caso es multiplicar. Primero, tomar ese número y multiplicarlo por un número que siempre va a ser el mismo, que es el número m, y luego sumarle una constante que en este caso es el número b. Esa sería la idea. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sí?, básicamente va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Este sería nuestro resultado, que en este caso sale como número i. Entonces recuerden siempre m, que es la pendiente de la recta. La letra, digamos, ya nos dice algo porque el nombre pendiente habla básicamente de qué tan inclinada está una recta respecto al suelo. Imagínense una escalera, por ejemplo, esas que usamos para ir al techo a hacer una reparación o lo que sea, una escalera vertical. Generalmente la escalera vertical tiene uno la puede colocar con un determinado ángulo respecto al piso. Eso sería la pendiente. Y B, este es un nombre un poquito más largo, pero en los papeles se llama ordenada al origen. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Para toda función, nosotros necesitamos una determinada cantidad de puntos para poder encontrar la fórmula general que tiene la misma. Entonces, en este caso, la forma general que puede tener una función lineal necesita solamente 2 puntos. Entonces, vamos a ver qué es lo que necesitamos en cada caso. Por ejemplo, en el primer caso, que sería el a, ¿sí?, nosotros tenemos la función i, donde sabemos que la imagen en 1 vale 5 y sabemos que la imagen en menos 3 vale 2. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Nosotros en la máquina de hacer números metimos el número 1 y salió como resultado el número 5. De la misma forma metimos el número menos 3 y salió el 2. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Entonces, dicho sea de paso que esa fue la cuenta que se realizó, nosotros tenemos que ver un poco cómo fue esa cuenta, que en realidad fue simplemente reemplazar los números que están ahí puestos, ¿sí?, y en base a eso despejar cuánto valen esas letras que a nosotros nos piden. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este número, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la imagen en 1? Es decir, 1 es lo que vale la letra x que nosotros introdujimos en la función, y 5 es lo que vale i, que es el resultado de esa cuenta, ¿no? Lo mismo pasa acá, fíjense que esto es lo que vale x y esto es lo que vale i. Entonces, cuando reemplazamos, por ejemplo, 5, en este caso, sería el número m por 1 más el número b, ¿no? Eso sería la interpretación en este caso. Y de la misma manera, menos 3 es igual a m, acá lo dije mal, perdón, esto sería 2 positivo, esto sería m por menos 3 más b. Entonces, de estas dos, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos lo que se llama un sistema de ecuaciones, porque la idea es que, ¿cuántas incógnitas tenemos? 2, en este caso, que vamos a tener m y b, y tenemos dos ecuaciones, vamos a llamarla esta ecuación número 1 y ecuación número 2. Entonces tenemos dos
ecuaciones. Esa sería la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas, no? Bueno, la idea primero va a ser la siguiente. Nosotros de la primera vamos a tener 5, que es igual a m por 1, que es m más b. Y de la segunda tenemos 2, es igual a menos 3m más b. Entonces, de este sistema de ecuaciones hay varios métodos que uno puede aplicar como para, digamos, averiguar esas letras. Hay tres métodos básicamente, lo que sería sumas y restas, sustitución y después está triangulación, y entre otros varios, ¿sí? Pero estos son ecuaciones simples, entonces no hace falta que sepan demasiadas cuentas, ¿no? Una forma, por ejemplo, es simplemente hacer lo siguiente. Nosotros ahora que encolumnamos las variables, una manera fácil de poder resolver esto es restar las dos filas. Supongamos que esta es la fila número 1 y esta es la fila número 2, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la cuenta de fila número 1 menos fila número 2, vamos a restar componente a componente, ¿no? Fíjense ustedes que 5 menos 2 me da 3. Después tenemos m menos 3m, que es m menos menos es más. M más 3m es 4m. Y b menos b nos va a quedar como 0b. Entonces, como primera ecuación, por ejemplo, llegamos a que 3 es igual a 4 por m. Esto también se puede leer al revés, ¿no? Porque 4 por m es igual a 3. Se pueden leer de las dos maneras. Y finalmente una de las opciones es la siguiente. Fíjense siempre que las ecuaciones tienen ustedes que siempre pensarlas como si fueran balanzas, ¿no? Digamos, donde vamos a tener los mismos pesos de un lado y del otro de la balanza, ¿no? Imagínense que acá tenemos peso de un lado y del otro, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, es siempre en la matemática tenemos que aplicar operaciones a ambos lados de la igualdad y de la misma forma para que se mantenga el sentido de la desigualdad. Entonces, por ejemplo, nosotros que tenemos 4 por m, ¿sí? Para dejar la m sola, si 4 es lo que está multiplicando, ¿qué es lo contrario de la multiplicación? La división, ¿no? Entonces, dividimos ambos lados por el mismo número que queremos sacar, que en este caso es 4. Entonces, dividimos acá. Fíjense que 4 dividido 4, esto se va porque se cancela la operación, y m nos va a quedar como 3 cuartos, ¿sí? Y después de esto, volvemos a las operaciones comunes. Fíjense que tanto si reemplazamos en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2, el resultado debería ser el mismo. Fíjense, si reemplazamos en la 1, vamos a tener que 5 nos va a quedar como 3 cuartos más b. Entonces, para sacar 3 cuartos, ¿qué es lo que está haciendo 3 cuartos en la operación? Si no tiene nada, por default va a estar sumando. ¿Qué es lo contrario de la suma? La resta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Restar 3 cuartos en ambos lados, ¿no? Entonces, fíjense, esto se nos va. B, esto es igual a 5 menos 3 cuartos. En este caso esto nos va a quedar como 5 por 4, si buscamos un denominador común. Esto nos va a quedar como 20 menos 3 cuartos. O sea que esto nos va a quedar como 17 cuartos, ¿sí? Por ahora. Mismo si lo reemplazamos en la ecuación número 2, en teoría si la cuenta está bien hecha, esto debería darnos lo mismo, ¿okay? Fíjense, 2 es igual a menos 3 por m más b, ¿no? Vamos a reemplazar ambos números. Esto nos va a quedar como menos 3 por 3 cuartos más b, que es 17 cuartos, ¿no? Entonces de acá esto nos va a quedar como menos 9 cuartos más 17 cuartos. Fíjense que en la cuenta, menos 9 más 17, esto es lo mismo que decir 8 positivo, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar como 8 cuartos, y 8 dividido 4, volvemos a tener 2. Como partimos del 2 y llegamos al 2, y la ecuación cierra, entonces, en definitiva, es la respuesta correcta del problema que estamos trabajando. ¿Ven? Es una forma de chequear que uno haya hecho bien las cuentas en ese sentido, ¿sí? Entonces, tranqui, tenganlo a mano por las dudas, pero para tenerlo presente. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? En este caso, la recta va a quedar como y, que es igual a 3 cuartos de x más 17 cuartos.
Ya con la ecuación, ¿sí? Ustedes pueden describir cualquier parte de la recta que prefieran. Fíjense qué es lo que ocurre cuando vamos al segundo caso, ¿no? Más o menos todos los casos son parecidos, pero para que tengan una idea, ¿no? Fíjense, vamos a tener la imagen de menos 1, que en este caso nos da 3, y luego la imagen de 80, que en este caso nos da 3. Entonces volvemos a partir del mismo supuesto. Nosotros sabemos que es una función lineal. Esto como dato es muy importante porque nosotros tenemos que partir de la base que conocemos el modelo de función que vamos a aplicar. Si no lo conocemos, puede haber otras funciones que vamos a estudiar más adelante que son buenas respuestas igual que la función lineal. Entonces, esta función lineal va a tener la misma forma, ¿no? Y es igual a la pendiente m por x más b. Entonces nuestras incógnitas siguen siendo m y b, vamos a reemplazarlas en cada caso. Fíjense, en este caso vamos a tener y recuerden que es el resultado de la imagen que nosotros estamos viendo, y x es lo que está entre paréntesis, que es el número con el cual nosotros hacemos la cuenta. Entonces, por ejemplo, para el primer punto vamos a tener y, que es el resultado, que es este número 3 que ustedes ven aquí. Esto les va a quedar como 3 es igual a menos 1 por m, ¿sí? Más b. Y de este lado vamos a tener en este caso, fíjense, 3, en este caso esto nos va a quedar como 80 m más b. O sea que con esto ya armamos dos ecuaciones, supongamos la ecuación número 1 y luego la ecuación número 2. Acá hay varias formas, igual que antes, de resolver el problema. Una forma sencilla, por ejemplo, dado como está esto, es hacer el método de sumas y restas, que es simplemente encolumnando, digamos, las variables que queremos despejar y luego, digamos, restar las ecuaciones para ir despejándolas una a una. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la fila 2 o la ecuación fila 1 o fila 2 indistintamente, ¿no? Pero hagámoslo en orden, ¿no? Fila 2, 1 menos fila 2, vamos a tener lo siguiente, fíjense. 3 menos 3, esto nos va a quedar como 0. Menos m menos 80m, que nos va a quedar como menos 81m, como menos 81 por m. Y b menos b, que nos va a quedar como 0b. Entonces fíjense que llegamos a la ecuación de que menos 81 por m nos va a quedar 0. Ahora, por ejemplo, supongamos que dividimos ambos lados por menos 81. Entonces, menos 81 de este lado, menos 81 de este otro. Igual que hicimos antes, ¿sí? Recuerden, siempre hay que aplicar los mismos términos de un lado y del otro. Y finalmente llegamos a que m nos va a quedar como 0, ¿no? 81 con 81 se van y 0 dividido 81, m nos queda 0. ¿Okay? Volvemos entonces ahora a reemplazar en ambas partes a la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso esto nos va a quedar como 3 es igual a menos 1 por 0 más b. O sea que 3 nos va a quedar como b, o lo que es lo mismo, b es igual a 3. Fíjense que si ustedes lo repiten este paso en la siguiente ecuación, van a encontrar lo mismo, ¿no? 80 por 0 más b, o sea que b les va a quedar nuevamente como 3. Por lo tanto, como respuesta de este problema, ustedes lo que van a tener es que i les va a quedar como m por, o sea, 0 por x, 0, más b, que sería 3. Este tipo de funciones se llaman funciones constantes. La van a dibujar más adelante, pero son tipos de funciones que de alguna forma valen siempre lo mismo en todo punto. Entonces no hay demasiados inconvenientes ahí. Fíjense en el caso, por ejemplo, siguiente, donde nosotros tenemos la imagen en 0, que en este caso nos queda 4, y la imagen de 3, que nos queda 0, ¿no? Mismo procedimiento. Vamos a decir lo siguiente, que esto es una función lineal, con lo cual, digamos, satisface los criterios de función lineal. Entonces vamos a tener nuevamente que esto tiene la forma y es igual a la pendiente, que es m por x, más la constante b. Entonces reemplazamos indistintamente, fíjense, en la primera parte, que esto nos queda, ¿no? 4, que es igual a m por 0, más b. Y luego en la segunda, que vamos a tener que 3, 0, perdón. Esto nos va a quedar como m por 3, más b. Entonces, repitamos el paso, fíjense, fila número 1, fila número 2,
vamos a restar las dos ecuaciones, vamos a hacer fila 1 menos fila 2. Entonces esto nos queda 4 menos 0 de este lado, vamos a tener 0 por m es 0, menos 3m, más b, menos b. Eso sería lo que va ocurriendo columna a columna, ¿no? 4 menos 0 nos queda 4, 0 menos 0m si quieren, menos 3m nos queda como menos 3m, y b con menos b se nos va. Entonces, en definitiva, como ahora nos quedó 4 es igual a menos 3m, ¿qué está haciendo el menos 3? Está multiplicando ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, en este sentido, dividimos ambos lados por menos 3. Fíjense que esto con esto se nos va. Y acá lo que vamos a tener es que m nos queda como menos 4 tercios. Y fíjense que ahora volvemos a retomar, si quieren, para reemplazar el b. Fíjense que observando un poco esto también es un tema de... Hay una frase que dice que el árbol no nos tape el bosque. Es importante que uno, cuando hace las cuentas, para no perderse en ellas, de vez en cuando hay que tomar un poco de distancia y ver qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una forma, por ejemplo, es la siguiente. Nosotros estamos viendo que, en este caso, estas ecuaciones, de alguna forma, nos sirven como para encontrar las letras y decimos, bueno, ya encontramos una que es la M, ¿cómo hacemos para encontrar la B? Y hay una forma muy sencilla, que hay algo que pasó en estas ecuaciones en las que no reparamos. Fíjense, estas dos ecuaciones que ustedes ven acá, la fila 1 y la fila 2, dicen algo. Fíjense, la primera, si yo estoy multiplicando m por 0, me está diciendo que 4 es igual directamente a la letra B, porque ya al no haber nada de 0 en este lado, me queda en limpio. Y eso me obliga también, por un lado ya despejamos la letra B, digamos, sin proponérnoslo, digamos, es lo que el dato que nos dio el hecho de que la imagen en 0 valga 4, eso no es casualidad porque es la ordenada al origen de la función. Y después, de la misma forma, de acá, si reemplazamos, por ejemplo, en la segunda ecuación, para chequear que estemos haciendo bien las cosas, las variables que encontramos, vamos a tener que 0 es igual a 3m, que en este caso es 3 por menos 4 tercios, más b, que en este caso es 4. Si ustedes se fijan, esto les queda 3 por menos 4 tercios es menos 4, 3 con 3 se va, y menos 4 más 4 vuelve a quedarse en 0. Con lo cual, fíjense, cerramos y vemos que esto da perfecto. Entonces, como respuesta del problema, la ecuación de la recta nos va a quedar como m, que en este caso es menos 4 tercios de x, más b, que en este caso es 4. O sea que con esto ya tenemos parte de la función. Fíjense qué es lo que pasa en el cuarto caso. Acá es un poco más interesante porque acá tenemos que empezar a expresar los términos en función de letras, que las letras son comodines, valen lo que ustedes, lo que sea que valgan en cada caso, ¿no? Digamos. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que la imagen en 0 vale b, y luego que la imagen en a vale 0, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos bien distintos. Vamos a tener que nuestra recta nos va a quedar de la forma m por x. Vamos a usar otra letra, vamos a usar c, que es la ordenada de origen, y vamos a ir reemplazando número a número, ¿no? Y que es la imagen nos queda como b, esto nos queda como m por 0 más c, y luego reemplazamos acá y tenemos que 0 es igual a m por a más c, ¿no? Fíjense, de la ecuación número 1, que sería esta, y luego tenemos de la ecuación número 2, pero fíjense, de la ecuación número 1, vamos a tener que la letra b es directamente c, o sea, es lo que sería la ordenada al origen de este caso directamente sin problema. Por lo tanto, cuando reemplazamos esto en la ecuación 2, juntamos los dos resultados, fíjense, esto nos va a quedar como 0 es igual a m por a más b. Recuerden cuál es nuestra idea de este ejercicio. La idea es despejar cuánto nos queda de la pendiente m, entre comillas. Entonces, vuelvo a escribir acá la ecuación, ¿no? M por a más b, que esto nos queda igual a 0. Entonces, una opción, por ejemplo, es restar b en ambos lados de la igualdad. Restar b de estos dos lados, fíjense que acá b se nos va, y vamos a tener que m por a nos va a quedar como menos b. Y luego dividimos ambos lados por a para finalmente despejar
cuánto nos queda la pendiente, que en este caso es menos b dividido a, ¿no? Entonces con esto ya lo tenemos. Entonces finalmente, fíjense, la fórmula de la recta nos va a quedar como menos b sobre a por x más b. Sí, esto parece, digamos, que no tiene demasiado sentido, pero van a ver que en un futuro, digamos, como fórmula, valga lo que ustedes elijan como b y como a, siempre la fórmula va a cumplir estas condiciones. Entonces esto lo van a ver más adelante sin problema. ¿Ok? La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.